Muy bien. Entonces, bienvenidos todos a esta nueva edición del Seminario de Matemática Aplicada. Y la expositora de hoy es la doctora Georgina Flesia. Georgina hizo su licenciatura y su doctorado aquí en FAMAF y tuvo una estadía postdoctoral en la Universidad de Stanford. Ella trabaja en temas de estadística, muchos de ellos relacionados con procesamiento de imágenes, y su charla de hoy se titula Análisis de componentes independientes, componentes principales y correlación canónica. Muy bien, bienvenida, Georgina. Hola, ¿cómo va? Bueno, lo que quería charlar hoy estaba basado un poco estoy dando toneladas de clase de lo que se llama análisis multivariado. Hola, Vanessa, ¿cómo va? Análisis multivariado general, pero desde el punto de vista de Machine Learning, de aprendizaje automático, aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, muchas veces la terminología se cambia y lo que uno encuentra es algo que a veces mira un poco raro y dice, ¿y esto qué significa? Si es lo mismo o no es lo mismo que hemos trabajado siempre. En el fondo, lo que uno encuentra es que hay una generalización que une los distintos modelos en una misma formulación. Entonces, para tener un punto de cómo darle, estoy dando diplomatura, maestría y grado, para dar un punto común a todo el mundo, uno dice, bueno, me fijo, que a fin de cuentas van a tener que hacer trabajar sobre voy a hacer correr algo de Python con algún paquete de docencia o simple, como es scikit-learn. Trabajo sobre lo que scikit-learn pone en la documentación, para que si yo nombro algo, ellos puedan entender qué es lo que yo estoy trabajando. Aparte de las 250 millones de teoremas que puedo armar, dependiendo de quién los escriba. Entonces, la documentación de scikit-learn es realmente linda. A mí me gusta mucho, está bien documentado, está muy formal, tiene buena bibliografía y tiende a decir, bueno, poner un punto de vista por el cual, un punto de vista común, el cual van a armar el paquete y van a particularizar para los distintos métodos. Entonces eso ya te da la pauta de que en realidad hay una formulación general y a partir de esa formulación general se derivan los distintos métodos. Entonces, voy a compartir un poco la página de scikit-learn para ir comentando y algunas transparencias, si me parece, pero la idea me pareció interesante comentar esa parte y no hacer un nuevo conjunto de transparencias con una nueva, que en algún momento lo voy a hacer para dar clase, porque tengo compañeras que hablan mucho de los modelos de información latente y yo siempre quise decir, ¿y qué quieren decir con eso? ¿Qué quieren decir con los modelos latentes? Y en el fondo del mar son realmente las descomposiciones de toda la vida, solamente que ahora decimos así, las variables latentes que están, en las que podemos expresar cierta información. Entonces, voy a ir saltando de un lado al otro, pero voy a proyectar primero la documentación de scikit-learn y de ahí voy a ir marcando los diferentes métodos con los cuales yo quiero charlar con algunas de las ecuaciones. O sea, tengo un conjunto de transparencia que es extremadamente estadístico. Es decir, que te va a ir contando exactamente cuáles son las distribuciones por detrás, cuáles son las distribuciones, todo sistema condicional, y por ahí queda medio pesado. Pero me parece que la documentación de scikit-learn nos va a unir un poco la idea de un seminario más informal que encajarles la realidad que está por detrás
de algo que no se suele usar tanto. O sea, nosotros trabajamos mucho sobre componentes principales, pero no sobre las componentes principales probabilísticas. Ese es el modelo, supuestamente, de señales latentes, que se pega con el modelo de análisis factorial y el del modelo de componentes independientes. Todas estas componentes, ya sean las componentes principales, las independientes, y los factores que unen los distintos valores, o que agrupan las distintas variables que uno mide, son los llamados variables latentes. Es decir, no son las variables observadas, son las variables inferidas. Entonces, ¿cómo inferimos eso? De acuerdo a diverso tipo de supuestos que uno tenga, que uno puede llegar a hacer sobre cómo está diseñado el problema, o uno puede extraer esas variables latentes. Es en el fondo lo que uno busca para expresar completamente el problema. Lo que uno mide quizás no es en forma indirecta, representa en forma indirecta lo que uno quiere saber. Entonces, habiendo dicho eso, capaz que voy a presentar otra cosa. Yo vivo para contradecirme, como ya le dije muchas veces a mucha gente. Vivo para contradecirme. A ver, ¿cómo se presenta esto? 200 horas dando clase y acá estoy tratando de entender. Ahí está. Entonces voy a proyectar todo lo que tengo en la pantalla, así que voy a ir saltando de un lado al otro para que ustedes vayan mirando. Esta es la página de Scikit-Learn. Y esto es lo que yo quiero charlar, que son, a mí me dieron cuando llegué a Stanford hace muchísimos años, un libro que se llama Si no sabes esto no puedes vivir, Matrix Computation. Así, tonto. Lea. Duro como la piedra, muchachos. Pero en realidad, Matrix, el centro del estudio que estábamos haciendo, en ese momento se trabajaba con wavelet, y he vuelto a trabajar con wavelet, pero unidimensionales, eran computaciones en el cómputo. Uno quería expresar las cosas de tal forma de poder hacer transformaciones matriciales computacionales. Ahora los chicos tienen que aprender álgebra lineal numérica, lo cual me parece fabuloso en la calificación del doctorado, porque es muy necesario la manipulación algebraica de la información. Entonces, el primero de las descomposiciones, uno puede pensar los modelos latentes como modelos, como descomposiciones. Este es lo clásico. Lo clásico es decir que componentes principales es una descomposición. En realidad, seamos sinceros, es una rotación. Yo todo quiero rotar, entonces un conjunto de eje nuevo. Eso es lo que quiero hacer, y como nosotros los matemáticos sabemos rotar, podemos intentar mirar qué es lo que quiero rotar, o sea, para dónde lo quiero rotar, cómo lo quiero rotar. Entonces, estadísticamente uno plantea, no, yo quiero encontrar una componente que me maximice en la dirección de la variabilidad del grupo de datos que tengo, pero eso en el fondo es rotar la matriz de varianza-covarianza hacia una matriz que me permita tener las direcciones, me permita, una matriz cuyos autovectores sean justamente las direcciones de máxima dirección en variabilidad, y los autovalores, los valores de los ejes. Así que esa es la rotación que quiero armar con componentes principales, y la puedo hacer componente a componente en forma iterativa, realmente maximizando la dirección de la variabilidad y encontrando, o para luego darme cuenta que en realidad estoy haciendo una rotación del espacio guiado por la matriz de varianza-covarianza de los datos. En este dibujo, la primera parte cuando hablen de la
de la PCA exacta, que es la rotación exacta. Y ahí hay mucha cosa de estadística que uno quiere decir. Uno tiene un grupo de datos, y ese grupo de datos es un grupo de datos vectorial, o sea, cada valor de ese grupo de datos es un vector. Ese vector, mirando la variabilidad ese vector, es un vector de variables aleatorias, y por lo tanto tiene asociada lo que se llama la matriz de correlación de las variables. Esa matriz no tiene rango completo si hay variables colineales. Eso uno sabe, si uno tiene, el punto es que uno puede tener 3.500, 4.000, 5.000 variables. Uno no está hablando de las 3 variables que uno le mide, o las 4 variables que uno le mide a Iris. No, 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 no. Uno está hablando de algo bastante más complejo que eso, en el cual uno tiene 3.500, 4.000 variables por cada uno de los objetos que conforman su muestra. Por lo tanto, la matriz de varianza-covarianza puede ser una cosa audible. Y si es una cosa fiera, esta rotación que uno quiere hacer va a sufrir con la rotación, porque justamente algebraicamente no tiene las características que debería tener. Uno puede limpiar el vector al punto de obtener realmente un conjunto de variables en donde su matriz asociada tenga rango máximo, que es lo que uno necesita para después poder rotar bien, o uno puede decidir aplicar una descomposición en variables singulares que me permita a mí hacer la misma descomposición que yo quiero hacer sin necesidad de preparar los datos. Eso es lo que usualmente los paquetes computacionales hacen, es decir, trabajan con los datos considerando que los datos pueden no tener la relación que deberían tener para hacer la álgebra lineal como debe ser. Pero uno tiene que tener en la cabeza que lo que es componentes principales es una rotación, de tal forma que si el grupo de datos era un grupo de datos que tenía una forma en el espacio, si yo Iris no lo tengo que dar de vuelta, pero está bastante más acostado en esas dos variables, lo que yo veo ahora ahí está proyectado sobre las dos primeras componentes principales. Uno puede ver que una de las componentes tiene la dirección de uno de los grupos. O sea que realmente mira un poco el grupo de datos. Lo que pasa es que como lo mira completo al grupo de datos, y el grupo de datos son 3 clases, uno no puede decir, ay no, pero no está la componente principal, no está marcando la variabilidad, porque bueno, es un conjunto completo compuesto con 3 clases. Pero el punto es que existen más modelos que el modelo de componentes principales, que es una rotación. Y la otra cosa que quería decir con componentes principales es que es una rotación del espacio que me permite mostrar cuál es poner los ejes en la variabilidad en las direcciones de máxima variabilidad de los datos, pero es exacta, es decir, yo roto completamente. Si tengo 3.500, tengo 3.500 componentes principales. Sí, si logro hacer la rotación bien. Pero esa no es la idea principal. La idea principal de componentes principales es reducir dimensión. Y reducir dimensión encontrando las dimensiones latentes, o las variables latentes, que serían las dimensiones que son la mínima cantidad de dimensiones en las cuales mi problema se puede representar bien y yo puedo trabajar. O sea, es una reducción de dimensión. Usualmente uno trabaja cuando uno trabaja con imágenes, cada dato es una imagen, tiene muchísimas variables porque cada píxel es una variable. Por lo tanto, si yo voy a reducir yo necesito transformar ese conjunto de datos en otro espacio más chico que mantenga o realmente concentre la información que yo deseo. Si yo deseo clasificar, que concentre la información de clasificación. Si yo deseo representar toda la clase, que concentre la información, por ejemplo, de bordes o de estructuras salientes de las imágenes.
Entonces, y no me quiero quedar con todo el vector de píxeles, donde la mayor parte de esos vectores, de esos valores son iguales, porque si yo tengo fondos, cuando que no tenga la mala suerte de tener todas cosas planas, pero colores planos, pero tenga variabilidad, pero yo sé que hay mucha de esa información que es exactamente igual y me va a costar muy mucho si directamente pensar que yo voy a calcular una matriz de rango completo. Por lo tanto, en realidad, un 10% de las dimensiones del vector conforman las variables, es la dimensión de las variables del espacio de las variables latentes. Y eso es lo que yo quiero hacer en componentes principales. Pero no es la única, bueno, acá charla un rato sobre cosas que no explica, pero que son muy lindas ir a mirar, cómo uno puede trabajar la cantidad de componentes en función de modelos que también tienen ruido, que es algo que yo también puedo llegar a tener, o sea, modelos de datos que tienen un error bastante grande asociado, un error que en el ejemplo lo agrega ruido blanco común, y después agrega un ruido cuya varianza se mueve con cada dato. Una cosa de más divertida. Puedo hacerlo incremental, puedo ir mirando, justamente porque yo tengo grandes dimensiones, no con dimensión 4, ponen un ejemplito con 4 variables, no es realmente lo más. Pongan un ejemplito con 1.000.000 de variables y ahí van a ver cómo realmente calcular esa rotación que me permite, la otra cosa, componentes principales automáticamente tiene asociada un rango, un rango en el valor de cada dimensión. Si yo las tengo ordenadas por el tamaño del autovalor asociado. ¿Por qué? Porque el autovalor asociado a la descomposición que yo estoy haciendo es la varianza explicada que tiene cada componente. Y entonces, si yo tengo 3.300 componentes y me quiero quedar con un 10%, me quedo con los 10% que tengan la mayor variabilidad explicada. Así que yo tengo no es cualquier proyección en la cual yo no sé de esa proyección cuáles son las cosas importantes y cuáles no. En componentes principales yo tengo esa particularidad. Y acá empiezo a tener los ejemplos en los cuales realmente se utilizan. También es impresionante las caras. Las caras de la izquierda son las caras que están en las fotos de la database de Olivetti. Uno de mis alumnos de grado alguna vez de computación, que tenía 2 nada más, el primero de ellos se enfrentó a las 2 grandes databases de imágenes, y me acuerdo que nosotros queríamos clasificar utilizando una red neuronal, pero antes de utilizar, yo le dije, para competir con la red neuronal hace esto, es decir, calcular las primeras componentes principales, te quedaste con las primeras 40, a ese vector de 40 aplicarle una descomposición de wavelet, quédate con la parte más gruesa de la descomposición que marca las estructuras y clasifica. Red neuronal es mucho trabajo para una clasificación basada en puntos salientes. Las componentes principales, ya que es la parte de la derecha, me muestra lo que son los puntos salientes de las imágenes de la izquierda. Y esos puntos salientes son en el fondo lo que realmente tienen capacidad de discriminación. Directamente en la componente principal no me lo saca, porque yo después cuando yo transformo en el espacio wavelet directamente me queda solamente los coeficientes de los bordes salientes, en la parte gruesa, ¿no? Los detalles deberían ser la parte... entonces lo que me queda caracteriza el... Por supuesto, si yo estas caras, le pongo esta cara con anteojos, la mantengo con anteojos, yo le tengo que sacar los anteojos a este señor, ponerle un sombrero, sacarle un sombrero, cambiarle el pelo, si quiero realmente tener un espacio rico para reconocimiento. Pero, por eso, esta en particular, la Olivetti, es relativamente simple. Yale hizo otra, que ahí sí le ponían sombrero, le ponían, y tenían detalles de iluminación.
estas caras están centradas también, no tienen fondo. En cambio, la Yale le puso fondo, le movió el fondo, hizo una cosa un poquito más compleja a la hora de armar un dataset de prueba un poco más real. Pero la idea central de esto es decir, no me quedo por cada una de estas imágenes, cada uno de los píxeles es una variable. Esto tiene una dimensión enorme y si lo que yo quiero es clasificar en la cara 1, 2, 3, 4, 5 a partir de este grupo, yo no necesito esa cantidad de variables. Existen variables latentes, estas proyecciones en el espacio de componentes principales que yo puedo utilizar. Entonces, por supuesto que mientras más sea la dimensión del espacio, más es lo que yo necesito la parte numérica para poder trabajar mejor. Y hasta acá no estoy ingresando ningún tratamiento estadístico. Todas las diferentes versiones de componentes principales en las primeras 4 son numéricas. Es decir, lograr encontrar, pasar, bueno, la dimensión de estas imágenes son 4096. Si uno quiere entrenar un Super Vector Machine, es imposible hacer eso. Por lo tanto, uno necesita encontrar las variables latentes para poder aplicar métodos que sí tienen una optimización pesada en el problema. Por eso los ejemplos son de reconocimiento de estas caras usando Super Vector Machine y estas, no los datos originales, sino los datos que se ven ahí. Super Vector Machine es difícil de entrenar, y otro tipo de descomposiciones. En esta están armadas las descomposiciones de los que yo les quiero contar. Estas son las componentes independientes sobre el mismo dataset, y estas componentes son sparse, en el sentido de que yo quiero la mínima información, en restricción, la mínima información que puede llegar a ser relevante de estas imágenes. Estas son las PCA obtenidas con un cierto algoritmo que no le va a preocupar, pero digamos como que hay una cantidad todas estas son proyecciones ya, Dictionary Learning, son ya optimizaciones fuera del sistema estadístico, que no han hecho las probabilísticas, no. El segundo, bueno, kernel principal component, es directamente ir a otro espacio, mediante una aplicación de kernel, en la cual yo voy a poder trabajar componentes principales. En otro espacio diferente. Siempre el uso de kernels para salir del espacio donde estoy e ir a un espacio que produzca alguna relación, alguna mejora, ya sea en la discriminación de la información que tengo en el problema, o reducir sí, es otra forma de ingresar información para reducir la variabilidad general que tengo en el grupo de datos y poder contener la información en menor cantidad de componentes. Una vez más, este tipo de algoritmos están muy armados para resolver un cierto tipo de problemas. Pero en general, componentes principales como rotación
funciona muy bien para representar y reducir dimensión en problemas de menor dimensión y donde las variables son obtenidas mediante un diseño de experimento. Ahora, cuando yo trabajo con un conjunto de variables, fíjense que las imágenes no es que tengan algún problema, el punto es que la cantidad de información que yo estoy viendo para clasificación es de un 10% de lo que yo tengo, no necesito más de eso. Pues yo necesito transformar, o sea, a un espacio que concentre esa información, y no cualquier espacio va a concentrar esa información. O sea, yo tengo que buscar el espacio que concentre esa información, y esas van a ser, ese es el espacio de variables latentes que yo estoy buscando. Bueno, para textos es otro, y ahora llego a el problema que yo estaba buscando, que era factor análisis. En análisis factorial yo tengo otro modelo. En análisis factorial, desde el punto de vista que yo lo estoy viendo en este grupo, es diferente al que nosotros damos en multivariado generalmente. Cuando en multivariado uno decía, bueno, yo tengo diversas fuentes de información y tengo diversas variables medidas, entonces yo quiero encontrar una forma de representar esas respuestas que yo tengo y en función de diferentes factores de mis variables X. Yo he visto un problema muy interesante que alguna vez vi trabajar. Dice, pero ¿cómo es posible que yo tenga Y's en funciones de X? ¿Los mediste así? Como no, yo tengo dos conjuntos de variables, unas geográficas y otras genéticas, sobre las colonias de mariposas. Naturalmente esos son dos factores, es decir, son dos grupos de variables. Pero yo quiero descubrir las relaciones, o sea, cómo puedo expresar cada una de las variables geográficas en función de las variables genéticas, o cómo que pudieron ver las variables genéticas en función de las variables geográficas. Entonces yo tengo un I igual a WX, donde hay una matriz W que van a ser los loadings, los pesos de la representación. Ese es mi modelo latente, que yo tengo. Mis variables en realidad son combinaciones lineales de esas otras variables, y lo que yo necesito también encontrar, o lo que me interesaría ver en esa representación que voy a escribir, es si hay subgrupos de variables de cierto tipo que se relacionan, que tienen mayor preponderancia en mi grupo de datos. O sea, si hay variables que no son usadas para expresar información, si hay, bueno, okay, subpesos prácticamente, o hay variables que pueden expresar, tienen un gran peso en la construcción de la información. Eso es análisis factorial muy generalmente. Y desde el punto de vista de los modelos de matriciales de variables latentes, se pueden escribir como están, que yo no sé si van a ver bien ahí. Ustedes me dirán si lo están viendo bien, si no pesco el PDF. No, se lee bien. ¿Se lee bien? Sí, Bien. sí, se lee bien. Yo lo veo chiquito en un lado, así que por eso. Y enorme en la otra pantalla, que lo tengo gigante. El punto es que yo voy a escribir, o sea, yo me estoy inventando algo. Eso es lo que quiero decir. En realidad, cuando uno tiene en biología o en economía, se utiliza mucho también, uno trata de armarse algunos factores que uno tiene idea que son interesantes, y trata de ver si existe una relación entre esos factores que uno sabe que existen.
como para ayudar un poco a la descomposición. Porque, a fin de cuentas, en el caso de componentes principales, yo sé que existen las componentes que representan mayor la variabilidad. O sea, no estoy tratando de encontrar algo que no sé que exista. O sea, estoy tratando de buscar la mejor forma de encontrar esa información. En análisis factorial, si uno plantea que mi conjunto de datos es x1, xn, de los cuales no sé nada, uno va a decir, bueno, se escribe como, en realidad lo puedo representar como WHI más una media más un ruido. ¿Y quién me dijo a mí que puedo hacer semejante barbaridad? ¿Quién me dijo a mí que existe algo así? Entonces, uno lo ayuda, en estadística, ayuda un poco con cosas que uno sabe que existen, o sea, que uno las recolectó así, recolectó sabiendo que provienen claramente de distintas fuentes. Ahora, lo que quiere saber es la relación que tienen bajo el mismo objeto, porque puede que no haya ninguna relación. Puede que la genética de la mariposa, que yo he medido, no cualquier cosa, sea independiente de las variables geográficas que yo tengo relevadas. Yo creo que no lo son, no son independientes de las variables relevadas. Tienen una relación, o sea, la mariposa está adaptada, y la adaptación es lo que yo quiero, es el modelo latente que yo quiero descubrir. Pero entonces yo tengo una idea de cómo es esto. Ahora, cuando yo le largo a esto y le digo, dame las variables latentes, más vale que yo tenga un poco de matemática para ayudarme por detrás. Y acá viene la estadística. Y acá vienen las normales, y le meto toda la estadística, cuando en realidad hay algunas otras formas que cuando uno tiene un conocimiento grande del dato, uno puede estructurar un poco mejor. Pero mejor, uno termina encajándole a todas las variables la distribución normal. Pero uno ayuda a la relación entre las variables, por eso es que el factor análisis suele escribir como I igual a F por X. Porque justamente uno está diciendo, dame la relación entre estas dos estructuras, que yo tengo la semiplena prueba que tienen algún tipo de relación. Pero en la forma general de mostrar los modelos de latentes, de variables latentes, se escribe así. Existen unas H latentes y una matriz W de pesos, más una media y un error, en donde H son las no observadas. Epsilon siempre va a ser un ruido, y si el ruido va a ser gaussiano, pero puedo, o sea, ahí empieza la teoría a hacerse un poco más compleja, cuando yo me salgo del ruido gaussiano y paso a un ruido por lo menos heterocedástico, es decir, que no tenga un único sigma, sino que tenga una varianza que varíe de alguna forma, pero lo más básico es que tenga un ruido con media cero y varianza, yo creo que esta es phi mayúscula o psi mayúscula, no me acuerdo, esta letra griega que han puesto acá. Esta va a ser la varianza del error. Mu es un offset que estoy moviendo mi estructura, y como yo no tengo ninguna idea de cómo ayudarme, porque justamente no tengo ningún factor que yo conozca o que yo haya planteado en mis ecuaciones, necesito poner un modelo generativo. Y el modelo generativo es uno que declara todas las distribuciones de probabilidad. Fíjense que yo tengo la información cuando planteo que X se escribe como WHI mu epsilon, por lo más mu más epsilon, por lo tanto yo quiero recobrar H. Y acá no se resta y se invierte en ninguna de esas cosas maravillosas. Lo que se hace es encontrar la información condicional. Yo voy a encontrar la probabilidad condicional de H dado X, Y, epsilon y mu. Eso es lo que voy a tratar de encontrar, una información probabilística.
Por eso son modelos generativos. O sea, el X no importa en sí mismo, el H no importa en sí mismo, sino lo que importa es la distribución de probabilidad que tiene el modelo. El modelo generativo describe cómo X es generado a partir de H, el epsilon y el ruido epsilon y el offset. Entonces, para todo el grupo de datos, yo puedo escribirlo como un X. Uno puede descomponer la matriz X de toda la muestra que estoy trabajando como la misma matriz de pesos, pero los H correspondientes, un H correspondiente para cada X, M y epsilon, si es que yo no tengo los mismos para todo, los mismos errores, por ejemplo, para todos los valores, puedo tener errores que tengan el sigma distinto. El xi está xi distinto. Entonces, la probabilística es X, es esta, P de XY dado HY es una normal donde su media va a ser WHI más mu, y Xi es la única varianza que tengo, que es la varianza del error. Todo lo demás es determinístico, hasta donde yo lo puedo ver. Y entonces, y a la vez no, o sea, el valor de HI que yo observé es, para ese particular XI es determinístico, pero en realidad las variables, ese HI es un valor muestreado de la variable latente H, y H tiene una distribución a priori. La distribución a priori es para que las cosas no sean tan groseras, la pongo gaussiana también, y eso automáticamente me queda que la conjunta es PXI dado HI por P de HI, un producto de normales es normal, me queda una normal, donde ahora lo que varía sí es la matriz de varianza-covarianza. O sea, producto de normales es normal, pero la media va a ser mu y la varianza-covarianza es la que modifica. Entonces mi W, que son los pesos que yo necesitaría también conocer, están incluidos en la varianza de la variable. O sea, lo que yo observo, si se cumple este modelo, tiene distribución normal con una media mu y esta estructura de varianza-covarianza. Bueno, pero lo que yo quiero saber es cuál es H. Entonces, uno puede hacer varias cosas. Uno puede decidir que Xi es sigma cuadrado I, y entonces obtengo algo llamado probabilistic PCA, componentes principales probabilísticas, porque provienen de un modelo en el cual que tiene un error. El modelo que hice es una rotación, o sea, X es igual a W por las componentes principales H. No hay error. No hay ninguna probabilidad. Yo en realidad, para encontrar esa rotación, yo digo, no quiero cualquier rotación, quiero la rotación que maximice la varianza. Pero es una condición que yo le pongo a la rotación. Acá yo estoy diciendo que existe una distribución de probabilidad, porque le agregué esa E que es gaussiana. Por lo tanto, si mi Xi es una sigma cuadrado I, el modelo se llama, este modelo de variables latentes se llama PCA probabilístico. En cambio, si la Xi es una diagonal, es llamado análisis factorial. Es el modelo clásico de análisis factorial, donde W va a ser su matriz de pesos. De factor loading matrix, que es la matriz de pesos, y que es la que uno estudia para ver. A mí lo que me gustaría es que la matriz de pesos tenga formas y tenga muchos ceros por muchos lados y cosas, para que me diga que en realidad hay una relación entre estas estructuras y hay mis X tienen una relación de pocas partes con mis H's. Pero bueno, yo tengo que saber también cuáles son las H's. Entonces, ¿cómo calculo el análisis factorial? Después, si hay un ratito, se los marco.
Porque en realidad, si yo puedo calcular P de X como P de X dado HI por la probabilidad de HI, puedo calcular la probabilidad o sea, que puedo calcular cuáles son las H dado la evidencia que yo tuve. Porque el P de HI es realmente el prior, la información a priori. Pero lo que a mí me interesa es cómo son las H dado la evidencia que yo observé. Entonces tengo que invertir la ecuación. Pero bueno, entonces uno dice, bueno, ¿cuál va a ser entonces ambos modelos, los probabilísticos y el de análisis factorial, estiman una gaussiana con muy bajo rango de matriz de covarianza, porque la idea es que yo tenga poca, o sea, que yo tenga poco, un H, el H sea muchísimo más chico, haya muchas menos variables que las variables que yo medí. Esa es la idea central de este problema. En PCA yo obtengo supuestamente la misma cantidad, a menos que no tenga rango completo la matriz, entonces yo sí vaya iterando de a una componente, porque no la puedo calcular, porque en realidad no puedo calcular la rotación completa. Y es interesante calcularlas iterativamente porque yo puedo pedir que sean muy poquitas. En realidad no quiero calcular completamente la rotación, sino quiero calcular un 10% o un 15% de la dimensión que yo tenía originalmente. En cambio, en el análisis factorial es mucho más, y en el componente principal es probabilísticas, es mucho más adaptativo al grupo de datos lo que yo puedo obtener. O sea, la cantidad de H también se infiere directamente del grupo de datos. Entonces, yo también puedo hacer alguna rotación de los factores que me permita, existen lo que se llama la rotación Varimax, que me permite encontrar esta estructura. O sea, yo lo que busco en realidad, vuelvo a repetir, es una estructura que sea muy sparsa, que sea muy llena de ceros, para que me permita dar pequeñas relaciones entre las variables y los valores y las variables latentes que yo podría llegar a tener. Pero cuando uno encuentra, no solamente encuentra los W, sino que también encuentra las H, por supuesto, que son las variables latentes que uno quiere trabajar. Y el último de los análisis que uno hace, sí está completamente determinado por un problema en particular, que es el de descomposición de fuentes. Se supone, en este sentido, tengo igual cantidad de elementos de mezcla que igual cantidad de elementos observados. La idea es que uno tiene, en este caso, el ejemplo, tengo 3 sonidos, o sea, tengo 3 convertentes, es un blind signal separation problem. Tengo señales emitidas, y tengo la misma cantidad de señales recibidas. Pero las señales que fueron recibidas no son las señales que son emitidas, son una mezcla de las señales emitidas. Entonces, si yo para poder desarmar o poder recobrar las señales emitidas, necesito igual cantidad de señales recibidas. Entonces, yo supongo que cada una de esas señales, el ejemplo general es personas hablando en una reunión y igual cantidad de micrófonos grabando la conversación en distintos ángulos. Entonces cada micrófono recibe la información mezclada, pero tiene diversa calidad. O sea, cada micrófono recibirá con mayor potencia la voz de la persona que está hablando más cerca, y más distorsionada las restantes. En cada micrófono, en el mejor de los casos, recibe esa información. Yo creo que tengo uno ahí que
que lo presenté el otro día, que eran sonidos, de gente hablando, sonido de una ambulancia y sonido de bocinas. Entonces, y cada uno de las grabaciones tenía las mismas, tenía los 3 sonidos dentro. Entonces, el sistema tenía que recobrar a partir de esos 3 señales, las 3 señales completamente diferentes, la de la persona hablando, la señal de la ambulancia y la señal de la bocina del auto. Esa es la idea de que está por detrás de Independent Component Analysis. Una vez más, uno supone que en la conversación, que uno graba, los micrófonos graban distintas conversaciones, y uno supone que hay la misma cantidad de señales que la cantidad de micrófonos que tiene. Pero en realidad la única información que tiene, salvo cuando uno lo hace aparte, cuando uno lo hace de ejemplo, la única información que tiene son las señales mezcladas. Uno está recobrando información de la cual no tiene, por eso es que necesita la misma cantidad de señales emitidas. Pero entonces, ¿cuál es la optimización que van a hacer? ¿Qué es lo que supone que deberían cumplir estas señales? ¿Cuál debería para poderlo recobrar? Entonces, lo que se supone es que las señales, o sea, busca las mezclas de señales en el espacio de mezcla de señales que sean lo menos gaussiana posible. O sea, trabaja con un sistema, uno dice, en Factor Analysis uno quiere que todo sea gaussiano, en Independent Components Analysis uno quiere que sea lo menos gaussiano posible la información que tiene. Entonces, si es lo menos gaussiano posible, porque a fin de cuentas, mientras más cosas sumás, supuestamente más gaussiana se pone la distribución de la información. Entonces, mientras menos gaussiano sea, más independiente va a ser y más posible de ser recuperada cada parte de la señal. Parece magia, no lo es. Y hay una función de optimización que hace eso, que está basada en medidas medidas de gaussianidad para ver que sean lo peor posible. Ya sea utilizando momentos, ya sea utilizando divergencias. O sea, ahí hay varios diferentes, ahí justamente hay distintos algoritmos de trabajo. No, acá no me dice nada pero bueno, acá se supone que acá hay fuentes independientes que son 2, pero se la observa mezclada a la información, entonces de componentes principales va a obtener los dos que va a tener, pero no van a ser las que va a tener, pero el análisis de componentes independientes sí logra, no me discute, no me da, sí, ninguna charla acerca de cuáles son cuál es la función de optimización que está utilizando en cada uno. De todas formas, FastDCA es un algoritmo específico. Independent Component Analysis, la idea que yo estoy dando es una idea muy, muy vaga, pero cada algoritmo que se trabaja trata de representar esa idea con una función de optimización distinta, por lo tanto son una colección de diversas estimaciones. Algunas tienen alguna optimalidad probada. El libro de Apogee-Varine recolecta todas las distintas formas de acercarse al problema. Algunas son bajo modelo, lo cual implica que se puede estimar
cuán bien se acerca la reconstrucción al modelo, y otras son, como componentes principales, resoluciones a problemas de optimización que surgen en diversos problemas específicos. O sea, el algoritmo central no converge y por lo tanto no se cumplen algunas de las hipótesis que eran necesarias, por lo tanto se presentan algún otro algoritmo que permita la descomposición. Pero cada uno de los algoritmos componentes independientes necesita ahí estamos, y a ver. Bien. Bueno, acá tengo la matemática bien armada para dejar de hablar moviendo las manos, para aplicar la forma de ver la visión generativa a estos modelos que están, o sea, esta visión generativa permite presentar componentes principales, análisis y análisis factorial de la misma forma, pensando que uno tiene distribuciones gaussianas en el latente, en el espacio de datos. Yo me voy a ir para Independent Components, porque bueno, hasta acá en el análisis factorial era lo que habíamos visto, salvo el hecho, ojo con el cambio de la notación. Bueno, puedo charlar un rapidito por el cambio de la notación. Estas son las componentes principales de las caras, aprendidas directamente, por supuesto, son muchas menos de las que son, porque la cantidad de componentes principales es igual a la cantidad de píxeles que tiene la imagen. Pero a partir de esta ya tiene poca información de estructura, que es lo que hace que funcione bien. Ahora, si yo quiero trabajar con el Probabilistic PCA, es la relación que tengo entre la imagen y ahora lo voy a llamar Z, a las variables que representan al dato, y voy a decir que hay una relación lineal. Recuerden que estaba WH más mu epsilon, acá es WZ más mu, WC en vez de H le llama Z, más estadístico, el H lo reservamos para parámetros y para ¿cómo se llama? El bandwidth. Así que, y uno supone que el ruido, para que sea probabilístico, el ruido es isotrópico, es decir, es sigma cuadrado identidad. Es decir, el ruido me modifica un poquito la información que tengo y lo que yo observo está adentro de esta estructura. Eso es el probabilístico. Por supuesto, yo puedo calcular la probabilidad del X como la X dado Z, por la probabilidad de Z, es normal, va a seguir siendo normal. Otra vez me queda la matriz de varianza-covarianza, es la que tiene los loadings adentro. ¿Cuál va a ser la esperanza? Mu. ¿Cuál va a ser la matriz de varianza-covarianza? Uno la calcula sobre la estructura. Por eso uno sabe que es normal y después le calcula la esperanza y la varianza y, oh sorpresa, me aparecen esas. Eso es lo que yo tengo, pero a mí lo que me importa es la Z. Por lo tanto, empiezo a mirar la distribución conjunta y empiezo a ver cómo voy a hacer calcular la Z dado X. Es decir, cuáles son las latentes dado lo que yo observé, que es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿por qué pongo distribuciones normales? Porque yo tengo una enorme cantidad de información de cómo se trabaja si esta es una distribución normal, acá arriba estaría el X, acá arriba estaría el Z, entonces, ¿cuál es la distribución del Z dado X, dado vuelta, cuando son normales? Me quedan estas formas, que yo se lo doy a chicos de inferencia que nunca entienden por qué se les doy estas cosas horribles, se las doy para poder calcular estas cosas. Es decir, así puedo calcular cuál es la media y cuál es la varianza que me queda de las variables latentes dado X. Entonces,
yo infiero mi Z, mi proyección, a partir de X. Y la variabilidad no depende de X en absoluto. Depende del modelo de W y del ruido que yo supuse. Entonces, esa es la estructura que yo sé. Si yo hago tender el ruido a 0, me queda determinístico porque la covariancia de la distribución a posteriori es 0. Así que realmente esta es una generalización de la PCA, de PCA, y yo puedo calcularla, porque ahora, bueno, la pregunta del millón es cómo calculo estas cantidades, dado que yo ya sé cuáles son sus distribuciones asociadas, etc., y termino encontrando que puedo calcular estas cosas usando expectation maximization. Voy un poquito más rápido, así, para perder a todo el mundo rápidamente, a llegar a esta cosa que me encantan los computólogos, como ponen ahí, probabilistic PCA whiteboarder, muchachos, porque dicen realmente un montón de álgebra, muy parecido a PCA, a Loto fórmulas, un horror. ¿Por qué me pongo a hacer estas cosas tan horribles? Y el punto es porque, aparte de que yo, no es lo mismo tener una estructura latente exacta que tener un valor de probabilidad asociada. Tengo un score, y los scores asociados los puedo utilizar para realizar otras operaciones estadísticas, como clasificación o ver la calidad de algunas cosas, porque tengo esa probabilidad asociada, porque puse un modelo generativo en el problema. Y además, después se pueden generalizar y modificar otras cosas a partir de este modelo, que se calcula por expectation maximization. La otra cosa es que una vez que yo obtuve mi modelo generativo, puedo generar muestras del modelo. Entonces, análisis factorial se puede ver como una generalización de esta cosa, en donde la varianza que yo estoy suponiendo de x dado z no es ya la sigma cuadrado y no es esférica, sino es una full variance, que eso es lo que le corresponde al error. O sea, yo estoy poniéndole un error con full variance y mi W va a pasar a tener la importancia va a pasar a tener la importancia de la estructura que relaciona los datos con las variables latentes. Una vez más, bueno, más o menos es la misma información, solo que ahora yo tengo una xi, no tengo una sigma cuadrado de identidad. Este es mi m y este es mi b. No puedo trabajar con máxima verosimilitud, puedo usar expectation maximization, utilizando y también puedo rotar un poquito para poder trabajar un poco más el análisis factorial. Estas serían las componentes de variabilidad, este sería el análisis factorial. Podría trabajar con algo variable, movido, en la dirección de las componentes principales. Para poder mirar, bueno, miro los datos de una forma distinta, o sea, me transformo mi loading de otra forma, y siempre lo que yo estoy tratando de encontrar son las estructuras dentro de esa matriz. Es muy, muy artesanal. Identificabilidad, nada. O sea, identificabilidad significa que existe una única descomposición y que yo puedo encontrar esa única descomposición, y esto es artesanal. Así que eso no va a ocurrir. Componentes principales sí, porque justamente es un sistema geográfico. El resto es estoy adivinando qué quiero hacer. Ahora, ¿para qué uso eso? Porque yo necesito entender relaciones entre datos. Entonces, como no uno da clustering, por eso cuando a veces dan factor de análisis al lado de clustering. Porque bueno, cuando yo tengo mi x1, xn y que no sé nada de eso, entonces le invento algo, alguna estructura. Si yo sé alguna cosa, como por ejemplo que tengo variables genéticas y variables geográficas,
es otro asunto, porque bueno, pero aún así yo quiero, tengo alguna semiplena prueba de que hay una relación ahí adentro que yo puedo llegar a encontrar. Pero cuando yo tengo X1, XN y no tengo la menor idea, es difícil encontrar algo. Estas estructuras por lo menos me dan alguna idea de qué puedo llegar a testear después. Y clustering es lo mismo. Es agrupar de acuerdo a cómo aparecen las cosas en como densidad adentro del espacio de variables medidas. Tampoco tengo una razón, o sea, es a posteriori en la inspección de cada grupo que me da, si uno encuentra que hay si es tienen algún uso o no la estructura que yo encontré. Así que eso es algo muy importante. Ahora, independiente de componente de análisis, no, porque yo tengo estas cosas que yo he visto, yo sé, en cierto sentido, que tengo, bueno, ahí es cuando se resuelve y ahí tengo la teoría. Cuando yo sé que se emitieron una cantidad de sonidos, una cantidad de señales, y yo recibí una cantidad de señales. Por supuesto, mientras más degeneradas sean, peor va a ser la reconstrucción. Pero no es que yo estoy tratando de inventar cuántas señales hay adentro de la mezcla. Justamente cuando yo trabajo en estos sistemas, yo sé que tengo estas mezclas, ¿sí? Yo emito estas cosas y debería tener, si no, algunos sistemas no los pueden resolver, igual cantidad de mezclas. Los factores son llamados fuentes y el aprendizaje, unmixing, ¿cómo es? De mezclado. Entonces, en principio, uno quiere que la distribución a priori de las fuentes sea no gaussiana, es completamente lo contrario. Yo le estoy dando un modelo a los factores gaussianos, a los independientes los quiero que sean causas independientes o sea, que las señales que yo haya emitido sean completamente independientes. Y bueno, y tienen una distribución que es muy lejos de ser gaussiana. Uno puede poner priors como este, que el coseno hiperbólico, una distribución con una cola muy pesada, o puede trabajar con otro tipo de estructura no paramétrica, es decir, no suponer priors en las distribuciones. Por eso el más simple tiene tantas salidas como entradas, tiene tantas señales medidas como señales para descubrir, y no tiene ruido en los outputs. O sea, voy a tener una X igual a D de Z. Se puede utilizar, en este caso es bastante más simple el trabajo, pero si uno agrega un ruido gaussiano isotrópico, uno puede, con esta distribución de probabilidad, realizar el expectation maximization. Esto siempre que uno le ponga el prior no gaussiano. En cambio, si uno utiliza uno puede utilizar otra ayuda, o sea, expectation maximization es completamente para recuperar información a partir de una descomposición completa de la verosimilitud conjunta. Por eso es que uno tiene que ponerle prior a la información. Ahora, existen algoritmos que maximicen la no gaussianidad de la información. Estos modelos no son los únicos modelos ahora vuelvo a la misma, vamos a hacer así, no son los únicos modelos para descubrir variables latentes que se tienen. Son los más clásicos y
que deberían estar en cualquier menú de descomposiciones. Componentes principales probabilísticas y análisis factorial y Independent Component Analysis. Con eso yo estoy intentando descubrir, o sea, son óptimos para ciertos casos particulares, como la mezcla de los sonidos. Eso se encuentra, se desarma perfectamente la matriz, pero por supuesto, cuando hay casos particulares en donde tengo muchas mezclas, pero en realidad lo que yo quiero, tengo muchas mezclas, pero la cantidad de elementos mezclados es mucho menor. Esas hay variables latentes, hay pocas variables latentes, pero yo la observo varias veces. Esos son otros, se resuelven de forma distinta, pero yo puedo querer esa estructura latente, descubrir esa estructura latente para caracterizar completamente el modelo y poder emitir nuevos datos que son distintos a los que yo tengo, o para eso es de altísimo nivel, o para realizar un trabajo de menor nivel, como es una clasificación, un agrupamiento de información, una limpieza de información, y en el caso de FastICA, la exacta recuperación, eso es una limpieza de información, la exacta recuperación de la información entregada, eso es una estimación del dato en sí mismo. Cada uno de estos modelos tienen sus características matemáticas, algebraicas, y bueno, porque Independent Component Analysis tiene una componente de multiresolución interesante también asociada, que lo lleva más al análisis funcional, y tienen una parte interesantísima que es, mejora la estimación si yo agrego una componente de ruido, o sea, agrego una perturbación. Y eso es lo que lo hace una parte del análisis estadístico moderno, que podría llegar a ser un problema de optimización simple, y no lo es, porque esto es Further Statistical Method. Están dentro de los modelos estadísticos que son un poco más avanzados de los modelos generales, y que muestran esto. O sea, es muy interesante observar que algo que podría llegar a ser una estructura completamente determinística, en el momento en el que se perturba con un error, pasa a ser recuperable cuando en forma determinística no podía, por una cuestión una cuestión numérica, una cuestión de la baja, el dato observado tiene problemas de estabilidad numérica. En cuanto uno lo perturba con un error, pasa a tener la estructura que uno le pone al error, salva la estructura general del dato y permite la estimación. Por eso son estos modelos cada vez más interesantes. Y uno puede poner otro tipo de estructuras. Uno puede, bueno, este es el Normal Factor Model, que justamente el que ya lo mostré como 3 veces, porque justamente es la base del modelo general. O sea, dependiendo de las cosas que yo le ponga a los datos normales, es qué modelo voy a retirar y qué relaciones voy a obtener entre las fuentes, entre los datos y las variables latentes. Y
¿cómo voy a...? O sea, este es otro ejemplo, y con esto cierro la charla, porque ya me fui a... La charla de 20 minutos me hicieron una hora. ¿Cómo hablo yo? Qué cosa impresionante. Este es un problema el libro de Bartolomeu, era lo que quería cerrar también, a ver si lo veo después, si tengo, es el de 1987, es un libro todo sobre modelos latentes y es el que marcó, digamos, la nomenclatura con el que se trabaja. A mí lo que me sorprendió es ver a todos los modelos de descomposición de Python en el scikit-learn puestos en el punto de vista del modelo latente, es decir, que es como que ya es la estructura en la que uno lo tiene que contar. Hay que tirar las cosas iterativas y la cosa y ponerlo dentro del sistema de este problema. Este ejemplo tiene 6 diferentes scores de test de inteligencia y tienen variables, tengo 6 variables que son las cosas que se observan, y yo lo que quiero encontrar es cuáles son las relaciones entre todas esas medidas de inteligencia que se pueden llegar a obtener. Y uno puede llegar a decir que algunas medidas miden la misma cosa. Algunas medidas, uno cuando mira esto, que es realmente lo que uno intenta mirar, dónde están, uno ve, bueno, acá la 2, la 3 y la 4 parece ser que están del mismo lado de la rotación de Oblimin, o sea, y del mismo lado de la Varimax. Parece ser que miden lo mismo, pero que hay 2, 5 y 6 parece que están mirando cualquier otra cosa, y el stress score parece ser una combinación de ambas cosas. Entonces, la pregunta es si estos ejes que yo encontré para poder representar esta información están mostrando las dimensiones de inteligencia o estoy inventando todo. Y esa es la gran discusión sobre lo que yo puedo llegar a encontrar. Si yo puedo ver de alguna de estas descomposiciones qué relaciones hay. Es muy importante cuando yo tengo una gran cantidad de medidas de cosas y que cada una de ellas tiene algún tipo de referencia a lo que a la pregunta central, que es un concepto completamente no medible, porque realmente no se puede medir la inteligencia. O sea, es algo no medible. Hay conceptos que uno puede llegar a inferir, pero la pregunta del millón es si todos esos scores refieren a la misma cosa o no. Donde supuestamente los factores que uno puede llegar a encontrar pueden llegar a relacionar la información y decir, bueno, de darle más peso a cierta cantidad a cierto tipo de medida con respecto a otras. Aún así, no hay así como el concepto no se sabe si es posible de ser inferido, la descomposición tampoco. Eso es con lo cual quería cerrar la descomposición de modelos latentes. A los estadísticos nos gusta vender verdura bien, con estilo. Esa es, Independent Component Analysis no. Eso me descubre exactamente qué es lo que quiero descubrir, pero siempre y cuando yo sepa. Si yo puedo estructurar análisis factorial de tal forma de que yo tenga una semiplena prueba de que los factores existen, entonces la del descubrimiento que yo puedo hacer de las relaciones tiene peso. Si lo hago solamente para Knowledge Discovery, después tengo que corroborar la información de alguna forma. O sea, no estoy descubriendo, no estoy estimando, estoy modelando, mostrando, intentando marcar puntos de interés.
Y para eso, pero bueno, en una gran parte del data science es el descubrimiento de esas informaciones. Así que bueno, esto era más o menos lo que quería charlar el día de hoy.